Buenas tardes, estimada comunidad de Prepa en línea CEP. Con el gusto de saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión correspondiente a la semana número 3, módulo 4, textos y visiones del mundo. Doy la más cordial bienvenida a las compañeras que ya se encuentran por aquí conectadas y que muy puntualmente están en este arranque de esta sesión correspondiente a nuestra semana número 3. Estaremos en espera de que vayan integrándose el resto de los compañeros y obviamente, como en algunas otras ocasiones, si nos solicitan el ingreso al momento de estar en la presentación, interrumpimos unos segundos para darles el acceso correspondiente a cada uno de los compañeros. Pues bueno, vamos a iniciar en esta semana número 3. Ya prácticamente pues estamos en la parte media o en la mitad del módulo. Y en ese sentido, pues obviamente el decirles que pues ya nos encontramos prácticamente en esta semana número 3. Vamos a iniciar compartiendo pues nuestra orden del día y el propósito de nuestra sesión del día de hoy. Entonces, pues bueno, voy a compartir la pantalla y reitero, en el momento que algún compañero nos solicite el acceso, estaremos interrumpiendo la presentación. Ya por aquí encuentro que están conectados ahorita de momento dos compañeras, Giovanna Guadalupe y Norma Elidez. Entonces, bienvenidas y estaremos en espera de que vayan integrándose más compañeros a esta sesión. Pues vamos a dar inicio. Ya tengo por aquí lista la presentación del día de hoy. Estamos en el módulo 4, textos y visiones del mundo. Nos encontramos ya en la semana número 3. De nueva cuenta se presenta con ustedes el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y voy a tener el gusto de acompañarlos en esta sesión en la que estaremos explicando las actividades a desarrollar en esta semana. A su vez, también compartir cómo quedó la dinámica de entregas de la semana número 2. Obviamente que todavía estarían a tiempo de solicitar extensiones a aquellos compañeros que lo requieran para concluir alguna de las actividades de la semana número 2. Pues bueno, vamos con nuestro propósito de la sesión. El propósito es conocer las actividades integradoras 5 y 6. En esta semana hay una situación muy particular que es que la actividad 6 es un foro, ¿no? Entonces, esta actividad, pues ahorita la vamos a estar explicando cómo será la dinámica de participación y en ese sentido, pues ir aclarando y despejando las posibles dudas que pudiesen tener respecto a esta actividad. Por otro lado, tenemos el foro Aprendiendo de la semana número 3. Recordemos que aunque es un foro que no se evalúa, es muy importante estar sumándonos a participar en este espacio. Por otro lado, tenemos las actividades formativas 5 y 6. Tenemos la actividad socioemocional y muy importante está una encuesta sobre el asesor virtual y el tutor. Es muy importante contestar esta encuesta porque es parte de la evaluación o de lo que corresponde a la autoevaluación. Entonces es muy importante que todos contesten el desempeño que ha tenido un servidor o el tutor durante estas prácticamente ya casi 3 semanas, ¿correcto? Bueno, pues continuamos. Explicar el avance de las actividades de la semana número 2, haciendo la aclaración que el último día de solicitud para extensiones sería el día de mañana. Por otro lado, como cada semana, hacer la más atenta invitación a revisar cada uno de los contenidos de la plataforma
que está integrado por audios, presentaciones, videos y textos para la mejor comprensión de las actividades que ustedes vayan a desarrollar y que obviamente esto les permita, les facilite su elaboración y desarrollo, ¿correcto? Entonces, esto es lo que corresponde al propósito de la sesión. Dentro de lo que es nuestra orden del día, tenemos la presentación de las actividades, que en este caso, como ya comentaba, está la actividad integradora número 5 y la número 6. Por otro lado, está el foro Aprendiendo, la importancia que se tiene en participar en este foro. En la situación de la solicitud de extensiones, les hacía el comentario que estarían ustedes o tendrían más bien hasta el día miércoles para poder solicitar alguna extensión para aquellos compañeros que pues así lo requieran. Por otro lado, pues tenemos también lo que son las recomendaciones en las actividades integradoras que, como ustedes observarán, nos fomentan y generar el hábito de la lectura, ¿correcto? Entonces, de manera general, esto es lo que estaremos abordando en esta sesión y pues bueno, pues vamos a arrancar con lo que corresponde a la primera actividad, ¿no? Que sería la actividad integradora número 5. En esta ocasión van a estar dando lectura a una obra muy importante del dramaturgo Aristófanes, que lleva como título Las nubes y que es un cuento, ¿no? Entonces, en este caso, nos solicita que en un documento elaborado en un procesador de textos que ustedes tienen que descargar previamente, narres oralmente y redactes un cuento basado en el texto clásico de Las nubes de Aristófanes. Lee las instrucciones. Es importante que des lectura a la breve reseña sobre el texto de Las nubes de Aristófanes. Revisa con atención las páginas de la 1 a la 22 sobre el texto de las nubes. Hay que hacer clic en el archivo para descargarlo e ir contestando lo que nos solicita. Ya que se haya resuelto, como se indica o atendiendo las indicaciones del archivo, pues para ello es necesitarlo, abrirlo y editarlo y obviamente trabajar la actividad en Word o en documentos Google. Una vez que realices lo que se indica, guarda el documento en tu equipo de la siguiente manera, que esto pues es algo que ustedes ya están muy familiarizados, que es el apellido, guión bajo el nombre, guión bajo módulo 4, semana 3, actividad integradora número 5. Ya posteriormente se carga el archivo y se sube a la plataforma, ¿correcto? Pues bueno, hasta aquí corresponde la actividad integradora número 5. Vamos a revisar qué dice el archivo descargable, que yo ya lo tengo por aquí listo. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la actividad integradora número 5, ¿sí? Que lleva como título Literatura clásica y situaciones actuales. Nos dice, ¿verdad?, que reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas de la 1 a la 22 del texto de las nubes, ¿sí? De el dramaturgo Aristófanes. Aquí nos solicita que contestemos estas preguntas, donde nos dice, pues, cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes, menciónalas de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? ¿Qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Y obviamente hasta esta parte es lo que corresponde a las preguntas relacionadas al texto o al cuento de las nubes, ¿correcto? Muy bien, en el punto número 2, nos dice que manteniendo los personajes y el argumento,
hagas una narración de manera oral y escribí un cuento. Por aquí voy a interrumpir la... ahí está, ahí está. Estamos dando acceso a compañeras que acaban de ingresar. Ok, entonces aquí estamos. Entonces nos dice que manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adáptalo al contexto actual, ¿no? Entonces, muy importante. Al dar lectura al texto, pues obviamente tenemos ya el identificar a los personajes. A partir de que ya sabemos cuál es los principales elementos del cuento, tenemos que hacer una adaptación, ¿sí? Esta adaptación la vamos a hacer del cuento a nuestra época actual. Una pregunta recurrente es si se pueden cambiar los nombres de los personajes. La respuesta es sí, sí se pueden cambiar los nombres de los personajes. Quien no quiera cambiar el nombre de los personajes, pues los puede dejar así, ¿no? Entonces, esa sería una de las situaciones. Por eso aquí nos comenta todo lo que tenemos que establecer. Nos dice que se organiza la estructura del cuento, ¿sí? Reflexiona cómo sería Strepsiades, que es uno de los personajes del cuento, cómo sería Sócrates, que dentro de este cuento se hace una crítica muy fuerte a las enseñanzas que daba Sócrates, que se criticaría. Recuerda mantener la característica de persona de los personajes y los elementos más graciosos que se muestran en el texto. Se tiene que hacer una grabación, ¿sí? Aquí sí es de manera obligatoria que se haga la grabación, se coloca aquí la grabación, ¿sí? Obviamente hay que verificar, como en actividades anteriores, que se pueda visualizar, perdón, que se pueda escuchar el audio en algún espacio de almacenamiento, perdón. Esto de que escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación como lo hiciste de manera oral. Acuérdense que ya aquí en la actividad 2 nos solicita que pues, se haga algo escrito para posteriormente hacerlo de manera oral. Entonces, esta parte del cuento, pues ustedes ya lo tienen porque antes de realizar la grabación, ustedes ya debieron de haber hecho una adaptación del cuento de manera escrita para que posteriormente pues la puedas colocar en este espacio y obviamente esto que tú haces antes de manera escrita te sirve porque aquí lo tienes que narrar de manera oral, ¿sí? Obviamente con un lenguaje más sencillo, un lenguaje más ameno. Los personajes, pues se puede cambiar. Los personajes, lo que no se puede cambiar es la trama del cuento, ¿sí? O sea, eso no se puede cambiar. Se pueden cambiar los personajes, ¿no? A lo mejor Strepsiades le puedo dar pues el nombre de Luis y a Sócrates le pongo el nombre de Antonio y no hay ningún problema. Lo importante es hacer la adaptación, ¿sí? A nuestra época de esta historia, ¿vale? Muy bien. En el punto número 3, reflexiona y responde qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual, ¿sí? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Justifica tu respuesta. Aquí vamos a escribir nuestro texto. ¿Puedes aprender mientras reímos o nos divertimos? Si la respuesta es sí o la respuesta es no, hay que justificar las respuestas, ¿correcto? Muy bien. Posteriormente nos dice qué diferencias encontraste entre contar el cuento en audio y escribirlo. ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Hay que justificar las respuestas, ¿correcto? Y en ese sentido, esto es lo que comprende básicamente la actividad integradora número
número 5, ¿correcto? Entonces es importante hacer la adaptación del cuento, obviamente leer el cuento, ¿sí? Vamos a ver los recursos que nos proporciona la plataforma. En este caso nos hablaba de la reseña. Damos clic aquí y aquí está la breve reseña. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Segundo, nos dice que descarguemos el cuento completo y nos centremos de la página 1 a la 22, ¿sí? Eh, si alguien me preguntaba los personajes, aquí vamos a encontrar los personajes, ¿no? Aquí está. Nos vamos a situar o vamos a ubicar de la página de la 1 a la 22, ¿sí? Entonces, pues bueno, podemos guiarnos por el número de páginas conforme está el PDF, ¿no? Esta sería la 2, la 3, la 4, y nos solicita solicitar de la 1 a la 22, entonces pues prácticamente hay que leer hasta la página 18, 19, 20, 21, 22, prácticamente es a la mitad, ahí está, es prácticamente esta parte hasta la página 22, ¿correcto? Muy bien, entonces ambos recursos están disponibles. Como un material adicional, ¿sí? Yo les estaría compartiendo un enlace que pueden encontrar en YouTube sobre, bueno, está muy interesante el canal de esta doctora, donde nos da un bosquejo, una adaptación, bueno, nos traslada a pues el, el analizar o el interpretar a veces alguna de las obras, ¿no? Entonces, para aquellos compañeros que se les haga complejo leer el texto y no lo comprendan muy bien, yo les sugiero que pueden ocupar este recurso, bueno, para escucharlo y para que se den una idea de cómo adaptar la historia. Hay muchos que me dicen es que la manera en que está escrita la obra me parece un poco confusa. Bueno, puede ser un poco confusa porque si ustedes observan, está escrita en forma de diálogo, ¿sí? Durante la época griega fue muy común la práctica de un método que se llamó dialéctica. Y la dialéctica se consideraba el arte de dialogar. Y en ese sentido es por eso que encontramos a los personajes interactuando, ¿sí? El discípulo dice algo, Strepsiades contesta, el discípulo responde y así sucesivamente se iba llevando a cabo pues una secuencia de un diálogo, ¿no? Entonces, hay quien me dice o quien me ha comentado a veces de los estudiantes de otros grupos que les cuesta trabajo el comprender un poco de la manera en que está escrito prácticamente de qué trata la historia. Y acuérdense que la actividad en esencia nos pide hacer una adaptación de este cuento a nuestros días, ¿sí? Entonces de ahí la importancia, ¿correcto? Entonces, como podemos observar, los recursos, todos los recursos están disponibles, ¿vale? Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Aquí está la reseña. Ya descargué yo el archivo y bueno, ya por aquí alguien ya está entregando las actividades. Les hacía el comentario de este recurso. Voy a compartir el enlace, ¿sí? En el foro de novedades y en el foro aprendiendo. Y a quien le pueda servir, pues está muy didáctico la manera en la cual esta doctora nos ayuda a analizar lo que nos trata de explicar Aristófanes en el cuento de las nubes, ¿correcto? Entonces, esa sería pues una buena alternativa, ¿correcto? Bueno, no sé si hasta aquí con las compañeras que ya están conectadas, que observo que está por aquí ya, observo que está Brenda,
está Elvira, está Giovanna y está Norma. No sé si hasta aquí, con las compañeras que están conectadas, queda claro qué es lo que se va a realizar. Yo tengo una duda, asesor. Sí, Buenas adelante. tardes. En el cuento, ¿podemos escribir primero el cuento y de ahí a sacar el audio? O primero, como dicen las instrucciones, primero grabar el audio y después escribirlo. Es correcto, Giovanna. Yo te sugiero que primero lo escribas Ujú. y ya luego lo grabes. Ah, Y ok. eso que escribiste es lo que vas a poner en la segunda pregunta. O sea, Ah, yo siempre he dicho que esta actividad está como que al revés, porque lo primero que les diría es hacer la redacción para posteriormente hacer la grabación. Sin embargo, eso es a veces una duda muy recurrente, pero la actividad así está establecida. Ya esto también se ha sugerido cuando hemos tenido ahí algunas pues charlas con asesores o con supervisores y hemos identificado esta un poquito de confusión que genera la instrucción dentro de la actividad. Entonces, vamos, para que no trabajes doble, primero haz la adaptación escrita y ya posteriormente grabas el audio. La grabación del audio, también otra pregunta recurrente que digo, a lo mejor no me la están haciendo ahorita, es el tiempo. ¿Cuánto puede ser de tiempo? Bueno, mientras sea dentro de los 2, 3 minutos, es más que suficiente, ¿sí? Entonces, esa sería la opción. No sé si queda aclarada la duda, Giovanna. hay otra pregunta de otra. Dice que hay que describamos a los personajes, pero no dice a cuántos. Yo que ya empecé la tarea, nada más describí 3 personajes, no sé si tenga que describir a todos. Mm, Fueron los importantes, fueron los que describí. no, o sea, qué bueno que también haces esa pregunta. La actividad en esencia no nos pide que hagamos una descripción de cada personaje, nos pide que hagamos una adaptación del cuento. Digo, la intención no es de que así que yo les cuente el cuento, pero básicamente la trama es así de simple y sencillo, ¿no? Pues vamos a llamarle un mal hijo, ¿no? Que pues endeuda al papá porque el hijo pues tiene el vicio del juego, ¿no? En estas breves palabras te sintetizo de qué trata el cuento. Eso que te estoy narrando sería adaptarlo, ¿sí? Por eso yo te decía, pues bueno, este, pues a lo mejor puedo cambiar el nombre de los personajes, eso lo puedes hacer. Puedes hacer que en lugar de que esta persona tenía el vicio del juego, a lo mejor si tú lo trasladas a nuestros días, puede ser que tenía un problema de alguna adicción o era a lo mejor muy aficionado, no sé, a las carreras de auto, porque bueno, la trama del cuento dice que el hijo es, en este caso, aficionado a los caballos, a la carrera de caballos. Entonces, si tú trasladas la historia a nuestros días, pues puedes cambiarle el contexto o el escenario de la trama, pero no tienes que hacer una descripción de cada personaje, sino simplemente hacer la adaptación de la trama, ¿sí? De la trama del cuento a nuestros días, ¿correcto? Ah, mire, es que me equivoqué en decirle la pregunta. En el inciso número 1, en el número C, dice, ¿cuáles son las características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes? Esa era la Uh-huh. pregunta que yo quería decirle. Y Yo dice nada más, aquí, y dice, menciónalas de manera general y ajá. explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. Entonces, nada más yo me Eh, enfoqué en 3, no sé si te. pues puede ser nada más en uno o dos, ¿no? O en general en el personaje principal del texto, que es en este caso, pues es Trepsiades, ¿no? Pero si tú elegiste uno o dos, no hay ningún problema, Ah, ok, ¿sí? ya sería Sí. todo. Ok, porque pensé que te referías a todo el desarrollo del cuento, pero no, ya, creo No, que no, fue importante que aclaráramos que era sí, esa pregunta. Muy bien. gracias. ¿Alguien más de las compañeras que tenga alguna duda? No, profe, gracias. No, muy bien. Bueno, les digo, en esta actividad a algunos compañeros, yo sé que cada quien tiene una
capacidad diferente de análisis al momento de leer, pero les cuesta un poquito de trabajo. Entonces, yo adicional a eso, les estoy compartiendo este video en YouTube que les va a ayudar mucho. Creo que no solamente a este tipo a este texto, sino a lo mejor más adelante a algunos otros textos que ustedes tengan que dar lectura. Entonces, quisiera compartirles rápidamente, digo, el enlace lo voy a poner en el foro de novedades y en el foro aprendiendo. Sin embargo, lo voy a dejar correr el video un minuto para que más o menos se den una idea cómo nos va llevando muy de la mano de la descripción del cuento de Aristófanes de las nubes, ¿no? Entonces, miren, cierro unos segundos mi cámara, yo sigo en el audio para que pueda, dejo de presentar para compartir audio y video y que ustedes puedan más o menos se den una idea porque pues este recurso les puede ayudar un poquito a comprender de manera más sencilla el cuento, ¿no? Eso es nos apoya en ese sentido, un material adicional, ¿no? Para agarrarle ahora sí, si me permiten la palabra, agarrarle la onda más sencillo al cuento, porque hay muchos compañeros que se les hace muy enredado, entonces, a ver, rápidamente, lo voy a dejar correr un minuto. Bueno, pero dejémonos ya de introducciones y pasemos directamente a la lectura de los fragmentos de la comedia que he seleccionado para vosotros. No la vamos a leer entera porque es muy larga, os invito a que vosotros disfrutéis de ella. Solamente algunas partes que son especialmente interesantes para completar un poco nuestra visión de los filósofos y de la filosofía, como os decía. Rápidamente resumido, os cuento un poco el argumento. El argumento es sencillo. Tenemos tres personajes principales. El primero de ellos es Strepsiades. Bueno, estos nombres griegos ya los conocemos. Strepsiades es un hombre de campo, un campesino, una persona que vive alejada de la ciudad de Atenas. De hecho, la mayor parte de la población de la ciudad-estado de Atenas realmente no vivía dentro del núcleo que diríamos el núcleo urbano, el núcleo cosmopolita, sino que se dedicaban a labrar los campos y algunos de ellos casi nunca iban a la ciudad. Pues Strepsiades era un campesino que se había casado con una mujer de ciudad, con una mujer rica y llena de caprichos que con el paso del tiempo poco a poco fue agotando el dinero, los fondos de Strepsiades. Pero no solamente eso, sino que el segundo personaje de la obra, su hijo Fidípides, heredó los caprichos y los gustos de su madre y también es un joven dado al lujo, a los placeres y lo que más le gusta de todo son los caballos de carreras. Efectivamente, igual que hoy en día a los jóvenes les puede gustar los coches de lujo, a Fidípides, el hijo de Strepsiades, le encantaban los caballos, las apuestas y él mismo era jinete de caballos extremadamente caros. Y finalmente, el tercer personaje principal de las nubes de Aristófanes es Sócrates, el Sócrates filósofo que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que ocurre en esta comedia? Strepsiades, completamente ahogado por las deudas y con los acreedores persiguiéndole constantemente, ha oído hablar de la... Muy bien, bueno, creo que hasta ahí. Más o menos, digo, quería yo compartirles este breve recurso con la finalidad, dejo de presentar para seguir presentando el PowerPoint y en ese sentido que ustedes se den un poquito más idea, porque por experiencia que me ha pasado en otros grupos, la manera en que escribían en aquella época los griegos, la mayoría de las obras de aquella época, tienen esa característica, ¿sí? Que están escritos en forma de diálogo, ¿no? Entonces, por eso es de que a veces es complejo, ¿no? El leer a veces estas comedias, ¿no? Recordemos que dentro de la literatura griega, pues tenemos a importantes dramaturgos y literatos. Probablemente el más importante sea Homero, ¿no? Sin en cambio, en este caso, específicamente de Homero, no, en el módulo no analizamos ninguno de los textos, que puede ser la Ilíada o la Odisea. Entonces, en muchas ocasiones, a veces el ver una película, el ver un documental, el ver una descripción como el video, nos va orientando un poco más
al momento de leer la obra, ¿no? Como que la comprendemos y la analizamos más. Voy a poner un ejemplo. Si yo no he leído la Ilíada o la Odisea, pero he visto la película de Troya, pues si no has leído ni alguna de estas obras de Homero, si has visto Troya, con este actor Brad Pitt, bueno, pues el argumento está basada en una de las obras de Homero, ¿no? Y están estos personajes, y está Paris, y está Helena de Troya, y está Héctor, y está Patroclo, y están todos estos personajes. Entonces, cuando ya damos o vemos una película, bueno, pues como que se nos facilita un poco más. Algo similar, perdón, quise compartir con esta, con el apoyo de este recurso en YouTube, para que a los compañeros que les cuesta un poquito de más trabajo, al momento de hacer su adaptación, les cueste menos trabajo y tengan un poquito de mayor claridad, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna duda, como aquí me están compartiendo las compañeras en la actividad integradora número 5, pasamos a la actividad integradora número 6. La actividad integradora número 6, en esta ocasión es un foro, que yo creo que ya se habrán dado cuenta. Entonces, bueno, esto nos facilita muchas cosas, ¿no? No hay una actividad como tal, sin embargo, sí se nos solicita de manera muy específica el ir participando en este foro, ¿no? Entonces, nos dice que al leer textos literarios antes de analizarlos, es importante sumergirnos en ellos sin pensar nada más. Vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarlos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A todo esto, a todo este concepto, se le denomina experiencia estética. Cuando leemos o damos lectura a un libro, a un texto, y logramos desarrollar estos elementos, estamos teniendo una experiencia estética. El avance de la tecnología, en especial la difusión mediante el Internet, ha abierto posibilidades de nuevas para cualquier persona, para que cualquier persona pueda escribir y hacer llegar a muchas personas diferentes textos. La pregunta detonadora de este foro dice: ¿podemos considerar cualquier texto literario? ¿Puede ser un GIF, un meme, literatura? ¿Es posible tener experiencias estéticas con textos electrónicos? En función de esto, ¿sí? Nos solicita el participar en esta actividad integradora, que reitero, es un foro, ¿no? Entonces nos dice, pues bueno, reflexionará sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. Reflexiona para dar respuesta al siguiente planteamiento. Esta es la pregunta con la que comenzamos la pregunta detonadora, pero también es la pregunta con la que cerramos. Entonces mi sugerencia es que si gustan responder esta pregunta al final, es válido, ¿sí? No necesariamente la tienen que contestar al inicio. Para poder responder al planteamiento y evaluar tu participación en este foro, deberás realizar al menos 5 intervenciones. Hago aquí una aclaración. Las intervenciones pueden ser diarias, quien pueda ingresar diariamente a la plataforma. Las participaciones las puedo hacer en 3 días, porque yo únicamente dedico 3 días a hacer todas mis actividades. Se vale. Asesorio solamente puedo el fin de semana, porque trabajo toda la semana, valga la redundancia, y solamente puedo el sábado y el domingo. Sí, se vale, siempre y cuando completes tus 5 intervenciones. Otra recomendación que les hago es que por favor las enumeren, ¿sí? Enumeren participación 1, participación 2, participación 3, participación 4, participación 5, ¿correcto? Muy bien. En la primera aportación nos dice que describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética, ¿sí? A la pregunta explícita, hay recursos dentro de la plataforma que ustedes pueden encontrar que se refiere a ese concepto, ¿sí? Y si tienen ahí la duda, pues aquí nos da el concepto. Esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Ese sería el concepto de experiencia estética, ¿sí? Entonces, ¿qué es una experiencia estética? Es vivir la experiencia, disfrutar un texto, relacionarlo con experiencias personales. Son sentimientos, conocimientos y emociones que tenemos al dar lectura a un texto. Eso es una experiencia estética, ¿no? Entonces, ahí encontramos la misma definición.
¿correcto? Entonces, esa sería la primera aportación. En la segunda aportación comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Estos ahorita los vamos a revisar. Uno se llama Acción Poética y el otro se llama Zona Negativa. Ahorita los vamos a revisar. En tu tercera colaboración explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Pues bueno, yo creo que la mayoría va a considerar que sí, no hay mucha diferencia, pues en leer una obra publicada de manera tradicional o en una hoja en papel que en un texto electrónico o en un audiolibro, ¿no? Un ejemplo. Bueno, en tu cuarta aportación opinas sobre alguna aportación de tus compañeros y en tu última contribución, aquí es lo que les decía. Esta pregunta es con la que inicia el foro, entonces esta les sugiero que la respondan al final y no al inicio, ¿correcto? Entonces, bueno, suspendo aquí la presentación del PowerPoint y les comparto lo que nos establece aquí en la plataforma. Aquí estamos en la plataforma y aquí está. Estamos en el foro, ya estamos adentro del foro. Y bueno, ya aquí están la pregunta detonadora con la que iniciamos. Ya les comenté que es importante participar o tener mínimo 5 intervenciones. Si se puede diario, si se puede durante el fin de semana, o quien trabaje sus actividades viernes, sábado y domingo, también es válido lo que es el fin de semana, o quien las complete los primeros días de la semana, no hay ningún problema. Entonces, el primero se llama Acción Poética. Y aquí está, ¿no? Y es básicamente, pues, nos dice, pues, nos hace una pregunta, ¿no? Si usualmente a veces textos que podemos encontrar en paredes, pues se puede considerar literatura, ¿no? Aquí habrá un debate, ¿no? Quien considere que sí o quien considere que no, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el primer portal. El segundo se llama Zona Negativa y pues también aquí nos hace la pregunta que si obviamente el cómic se puede considerar pues como literatura, ¿no? Entonces, pues prácticamente reitero, ¿no? Ustedes recordarán que leyeron en la semana anterior el texto de Frankenstein y el moderno Prometeo y habla sobre los mundos ficticios, pues todo lo que es, en este caso, pues el cómic, ¿no? Todo este mundo ficticio de superhéroes y demás, pues tiene también sus elementos de literatura, porque obviamente quien se da la tarea de crear estos personajes, estos héroes, etcétera, etcétera, pues tiene ahí también su parte compleja, ¿no? Entonces, doy muy mi humilde punto de vista, considero que pues a veces sí cumple con esos aspectos, ¿no? Pero esto es ya a criterio de cada quien. Entonces, bueno, ya aquí están los dos recursos, si está disponible uno y el otro. Les hacía el comentario que es importante que enumeren o marquen su participación, porque de eso va a depender pues la evaluación, por eso nos dice que ahí viene la rúbrica, entonces aquí está el foro. Bueno, yo aquí inicié con la participación, ya por aquí hay algunos compañeros que están participando, yo espero que más puedan ir, aquí están, aquí muy bien Brenda, está marcando su primera participación, ¿no? Entonces, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿no? Entonces, por favor, ahí les encargaría que estemos extendiendo. Aquí está, miren el concepto que da Elvira. Dice, la experiencia estética son las manifestaciones que emergen de nuestro interior, provocando sentimientos, emociones, sensaciones al momento de leer o redactar una obra, ¿no? Vean aquí, muy simple la definición. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, pues en ese sentido,
Esto corresponde a la actividad integradora 6, que en esta ocasión es un foro, y reitero que obviamente, dependiendo de la participación que ustedes tengan, pues es la valoración que se va a dar para quien pueda acreditar o obtener los 100 puntos que tiene esta actividad y que es parte, pues obviamente, de las actividades que tenemos en esta semana número 3. No sé si hasta aquí, con las compañeras que están conectadas, hay alguna duda respecto a la actividad integradora 6, que es el foro, No, ninguna. ¿no? Todo claro para las compañeras que están aquí el día de hoy en calidad de asistentes. Muy bien. Bueno, pues si hasta aquí no hay ninguna duda, pues entonces la recomendación que siempre les hago, por favor, el estar revisando constantemente todos los recursos de la plataforma antes de hacer alguna actividad. La otra también, comentarles que tendrían hasta el día de mañana, miércoles 11, aquellos compañeros que requieran o que soliciten una extensión de alguna actividad correspondiente a la semana número 2, que en este caso serían actividades que serían actividades 3, la actividad 3 o 4. Fíjense que hubo muy pocas, bueno, tampoco me voy al extremo, pocas entregas, pero sí disminuyeron mucho las entregas en la actividad integradora 3. Probablemente yo les hacía el comentario que es la actividad más laboriosa. Si se dan cuenta, esta semana está un poquito más tranquila y creo que la semana final, donde hay que hacer la historieta, también no está muy pesada. Yo siempre he dicho que la semana 2 es donde disminuyen mucho las entregas y específicamente es en la actividad integradora 3. ¿Por qué? Porque a veces pues hay pocas entregas. Bueno, porque pues la actividad está laboriosa, la presentación que ustedes elaboraron, pues se llevó su tiempo, el generar el enlace, hubo trabajos muy destacados, muy sobresalientes, entonces aprovecho también para felicitar a aquellos compañeros que entregaron trabajos muy destacados y muy sobresalientes respecto a pues la actividad, ¿correcto? Bueno, entonces aquí está ya, les hacía el comentario, están los diferentes recursos. Recuerden estar participando, por favor, en el foro Aprendiendo, ¿sí? No se les olvide, por favor, porque luego veo pocas participaciones. Recordarán que en el foro de la semana 2 nos hablaba de las muestras, un poquito hablar de nuestra cultura, de las diferentes regiones de donde todos o cada uno de ustedes son originarios. Y en este caso, esta semana nos pide que respondamos estas breves preguntas, ¿no? Entonces, pues ahí la invitación queda abierta a que se sumen a participar en este espacio. Pues observen prácticamente, pues hasta este momento 2 compañeras son las únicas que han participado, entonces yo espero que más se puedan sumar a este foro. Yo sé que no tiene un valor, pero espero que se puedan ir sumando a esta actividad. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí entramos ya en la parte de preguntas, dudas o asuntos generales. Si hay alguna duda respecto a alguna de las actividades que me quieran comentar, y con todo gusto, perdón, lo atendemos, ¿no? Dice Brenda, todas las aportaciones tienen que ser de 10 líneas o puede ser menos. Es correcto, Brenda. Sí, no, si te refieres al foro de la actividad integradora 6, no hay problema. No nos pide una extensión que sean 10, 20 líneas. Solamente recuerden, por respetar las reglas de la etiqueta, hacer comentarios asertivos. No es válido pues un saludo nada más, ¿no? El de, hola Brenda, ¿cómo estás? Bonito día y síguetela pasando bien. Eso no es válido. Recordemos que estamos guiándonos a partir de planteamientos o preguntas muy concretas que ya vienen planteadas en la actividad o en esta actividad que corresponde al foro de la actividad integradora número 6. Entonces, Brenda, no hay un límite. Si son 10, si son 11, no hay ningún problema, ¿correcto? Muy bien. Bueno,
¿Hasta aquí alguna otra duda? No, ninguna, gracias. Ninguna, muy bien. Bueno, pues entonces solamente recordarles, voy a publicar el enlace de YouTube en el foro de novedades y en el foro Aprendiendo sobre este apoyo o este recurso que pueden tener para tener un poquito de mayor claridad sobre el cuento de las nubes de Aristófanes, ¿correcto? Esto les va a beneficiar al momento de dar lectura al texto, ¿correcto? Muy bien, pues si no hay ninguna duda, me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya prácticamente estamos en nuestra, pues más que la mitad, en la penúltima semana de nuestro módulo 4 y pues reiterarles, exhortarlas y hacerles la atenta invitación a que no dejen de leer, que esto se convierta en un hábito, un gusto, un placer, ya que pues obviamente la lectura enriquece y fortalece pues muchas habilidades cognitivas, y obviamente pues mejora nuestro lenguaje, nuestra escritura y obviamente pues nos hace personas más críticas, ¿correcto? Pues por mi parte sería todo. Agradezco como siempre la puntual asistencia de los asistentes el día de hoy, martes 10 de agosto, y nos veremos la próxima semana en función de que yo vea cómo es el comportamiento de la dinámica de entregas. Probablemente la sesión sea el lunes o sea el martes, entonces en ese sentido estaré como siempre mandándoles un mensaje para que pues se den el espacio los que puedan estar en la sesión en vivo, y yo sé que posteriormente algunos compañeros visualizan las sesiones, porque veo, usualmente monitoreo cuántos ven la sesión, entonces siempre son 30, 35, 40 compañeros los que ven la sesión, ¿correcto? Pues de nueva cuenta, me voy despidiendo, cuídense mucho y pues excelente tarde y excelente pues inicio o casi inicio de la semana número 3, y pues les deseo el mayor de los éxitos. Buenas tardes a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.